bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Acá estamos nuevamente en casa, domingo 6 de abril 2025, se vino el otoño, está lindo para unos mates, hoy está realmente casi a punto de llover. Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. Retomamos la historia de la iglesia y habíamos dejado a mitad de desarrollo el tema de las cruzadas, ¿no? Las cruzadas. El anterior Mates con Historia dedicado a la historia de la iglesia fue la primera parte. Hablamos de por qué se da el fenómeno de las cruzadas, que van a ser muchas, por eso el plural. Son 7, 8, 9, dependiendo de la fuente que ustedes utilicen. Van a comenzar en 1096, año 1096. Hoy nos vamos a detener un poquito en la primer cruzada y yo después les dejo a ustedes el material por si quieren profundizar este aspecto de la historia de Occidente y de la historia de la Iglesia en particular. Vamos a utilizar la bibliografía que ya venimos usando, Historia de la Iglesia de los padres Montalbán, García Villoslada y Liorca. Y en este caso, hoy vamos a leer un poquito de este libro, La Primera Cruzada, o La Primera Cruzada de Jacques Hers. La Primera Cruzada, Jacques Hers, el autor. No podemos acá referirnos en detalle a cada una de estas campañas militares que algunas tuvieron éxito, en el sentido de reconquistar para el occidente cristiano los lugares santos, Tierra Santa, los lugares donde había habitado y predicado y muerto Cristo, predicado, donde nació la iglesia, donde nació la fe cristiana, ¿sí? Que habían caído en poder de los musulmanes. A esto ya nos referimos un poquito en la primera parte. Y hoy vamos a hablar un poquito del comienzo, la prédica que hace Urbano II, siendo papa, en el concilio de Clermont, en Francia, y cómo se organiza esta primer cruzada, también conocida como cruzada popular. Cruzada popular, ya vamos a ver por qué, hay datos muy significativos, ¿no? De una mentalidad europea 1000 años antes, quizá que nos cuesta entender porque era la contracara de lo que es la mentalidad europea y occidental promedio hoy, ¿no? Por eso nos cuesta tanto. Y por eso algunos se avergüenzan, ¿no?, de lo que fueron estos episodios. Que tienen muchos matices, dicho sea de paso. Tienen muchos matices. Vamos con el primer mate. Bienvenidos los nuevos suscriptores. A raíz del último Mates con Historia, la entrevista que hicimos a Marcelo Bulo, se han sumado muchísimos suscriptores al canal, que ya supera los 31.000 suscriptores. Así que bueno, les damos la bienvenida a Mates con Historia. Y empezamos con estos autores españoles que acabo de mencionar, que dicen lo siguiente: el primer llamamiento o grito de socorro que Alejo Comneno, el emperador de Bizancio, lanzó al Papa y a los caballeros de Occidente fue el de 1095 en ocasión del concilio de Plasencia, según dijimos al tratar de Urbano II. Vamos a poner un poquito en contexto esto, es decir, Bizancio es quien sufre más en carne propia por su vecindad con Tierra Santa el embate de las tropas musulmanas. Esto es, uno ve el mapa y ve que es así, claramente, ¿no? Y por tanto es Bizancio quien pide auxilio a Occidente, encarnado en la figura del Papa, para que Occidente lo apoye en su campaña de resistencia a este tipo de irrupción islámica que ponía en serias dificultades no solo el comercio, sino la propia integridad, ¿no?, del Imperio Romano de Oriente. Tengamos en cuenta que ya el Imperio Romano de Oriente, mayoritariamente ortodoxo, ya existe el cisma de Oriente. Es decir, la división, la excomunión recíproca entre la Iglesia latina, la Iglesia occidental, que reconoce la figura del Papa como el obispo de Roma, como cabeza espiritual, la supremacía del papado, y la Iglesia oriental o las iglesias orientales, ¿no? Ese es el contexto. Y es entonces cuando este gran pontífice, Urbano II, heredero de las ideas gregorianas, del Papa Gregorio, otro gran pontífice, concibe el proyecto de ayudar militarmente a Constantinopla y a los cristianos de Oriente.
Proyecto que irá madurando y formulando de una manera precisa las conversaciones con el obispo de Puy, Ademar de Monteil, y con el conde de Toulouse, Raimundo de Saint-Gilles, poco antes del concilio de Clermont. Cuando esta solemnísima y trascendental asamblea se inauguró el 18 de noviembre de 1095, esto está perfectamente documentado, es historia de hace 1000 años, pero la Iglesia en esto ha conservado muy claro las actas, en fin, no todas se han conservado, pero estamos hablando de hechos históricos con días exactos, ¿no? Con la asistencia a este concilio de 14 arzobispos, 250 obispos y cerca de 400 abades, Urbano II tenía ya tomada la resolución de predicar la cruzada. En efecto, terminado el concilio, quiso hablar a la multitud infinita de clérigos, condes, caballeros y gente de todas las clases sociales que aquellos días se habían aglomerado en la ciudad y sus contornos, en la ciudad de Clermont, en Francia. Era un gran orador Urbano II. No todos los papas tienen por qué ser grandes oradores. Bueno, justo en este caso Urbano II lo era, ¿no? Por eso esta prédica con énfasis, esta arenga que va a hacer, que ahora vamos a ver, caló muy hondo en la sociedad medieval de entonces. Ninguna iglesia era capaz de contener tan inmenso gentío. Urbano II congregó a toda aquella muchedumbre en la llanada que existe fuera de las murallas, al este de la ciudad, y empezó a hablar de la triste situación en que se hallaban Jerusalén y el sepulcro del Salvador. Acá cita a un autor. Las palabras que pronunció aquel día, escribe von Siebel, han encauzado la vida de un mundo por nuevos derroteros, pero como los comienzos de la vida quedan siempre envueltos en la oscuridad, de aquel discurso apenas nos es posible rastrear las huellas. Muchos testigos de vista intentaron resumirlo de memoria y aún esos mismos renunciaron anticipadamente a la exactitud literal. Claro, no tenemos el registro necesariamente de lo que fue una prédica, ¿sí? No era un documento, era una prédica, desde el púlpito o desde la muralla, desconozco ese detalle. Exhortó con ardientes palabras a poner fin a las luchas fratricidas de cristianos contra cristianos y a reservar sus ímpetus guerreros para la liberación de sus hermanos de Oriente y para la conquista de la Tierra Santa, ahora profanada por los infieles. Morir en tan sagrada empresa era morir por Cristo. Esto es algo clave para entender las cruzadas, sobre todo la primera, la popular. Se trataba, lo dijimos, lo reitero acá en aquel Mates con Historia dedicada a la primera parte, en morir por Cristo. Esta gente estaba dispuesta a hacerlo. ¿Y nosotros hoy estamos dispuestos a dar la vida por Cristo? Cuesta creerlo, ¿no? Hay que ser sinceros. Pero contemporáneamente a nosotros hay quienes están dispuestos a dar la vida por Cristo, ¿no? Vamos a tratar de poner imágenes. Han sido canonizados por la Iglesia Católica años atrás. Esos 21 mártires coptos, eran en su mayoría egipcios, que fueron degollados hace 10 años en las playas de un lugar remoto en Libia, ¿no? Fueron degollados por extremistas islámicos y no renunciaron a su fe en Cristo. Esto está ocurriendo hoy, o sea, estoy citando un ejemplo presente, ¿no? Para entender que hay gente que aún está dispuesta a morir por Cristo, no a matar por Cristo, a morir por Cristo, que ese es el ejemplo de los cristianos. La figura prócer de Urbano II, que se agigantaba moralmente con el triunfo sobre el cismático emperador de Alemania y con los decretos reformatorios del concilio, uno de los cuales contenía el anatema contra el adúltero rey de Francia, se apareció a los ojos de aquellos ardorosos cristianos como si fuera el mismo Cristo, el que les arengaba a libertar a Jerusalén, a conquistar los santos lugares y a llevar al oriente la luz de la verdadera fe, dicen los autores.
Indescriptible fue el entusiasmo que se apoderó de todos los oyentes. El grito de Deus lo volt, Dios lo quiere, resonó de boca en boca y fueron innumerables los que allí mismo hicieron voto de marchar a Palestina. Nótese que hasta el siglo XI la defensa de la cristiandad la asume el emperador. Esto lo hemos ido viendo en esos mates con historia que dedicamos al tema del imperio, la relación entre imperio e iglesia, ¿no? En la Edad Media. Obligado por el título del emperador de Advocatus et Protector Ecclesiae, abogado y protector de la iglesia. Ahora, en cambio, es el pontífice romano el que se encarga de organizar la defensa armada, o por lo menos de promover y dirigir este movimiento que, si es espiritual en sus fines o intenciones, parece en su ejecución puramente militar y terreno y extraño, por lo tanto, al carácter espiritual y sobrenatural de la iglesia. No se puede, sin embargo, acusar a Urbano II de belicismo ni de miras políticas. Lo que él pretende no es sino la liberación de las iglesias de Oriente y el recobro o el recupero de los santos lugares. Por tanto, eso que ya estaba en el ambiente, que vimos al tratar la primera parte, se materializa este día en este lugar concreto y protagonizado por la cabeza de la Iglesia de Occidente, el Papa Urbano II, ante el entusiasmo generalizado. Pero sigue el análisis de estos autores. Insisto, no vamos acá a entrar en detalles de los contingentes, los líderes, cada una de las cruzadas. Vamos a tratar de entender el fenómeno en sí, en su complejidad, ¿no? Por ejemplo, algo que acá noté o marqué porque es algo interesante. Otra cosa merece advertirse, y es que el Papa no demanda auxilio para esta empresa a los reyes. Es verdad que sobre Felipe I de Francia pesaba la excomunión, como sobre el emperador, y Guillermo II, el Rojo de Inglaterra, estaba bajo la sombra amenazante del anatema. Pero ni siquiera son invitados a que se reconcilien con la iglesia tomando la cruz. Urbano II quiere apoyarse únicamente en los caballeros y en los señores feudales que le siguen con decisión y entusiasmo. Fue esto un gran acierto del Papa. Primeramente porque le convenía conservar la iniciativa y dirección, cosa muy difícil si participaban en la empresa los monarcas. Ya la iglesia ya conocía el paño, como decimos en Argentina, ya sabía los bueyes con los que araba. Los monarcas, muy cristianos ellos, la gran mayoría, pero otros impresentables. Esto es la realidad, ¿no? En segundo lugar, porque la caballería, en aquellos tiempos de clásico feudalismo, constituía una fuerza poderosa en casi todos los estados. Fuerza que también podría sostener una guerra como aquella de carácter universal y cristiano. Era preciso además abrir un cauce por donde se desahogara el instinto batallador de los caballeros, siempre en guerra con sus vecinos, y ninguno mejor que la peregrinación al Oriente, en que la pasión religiosa se hermanaba admirablemente con el espíritu errabundo y aventurero. Así se lograba la pacificación de los países cristianos, mal conseguida con la tregua de Dios, y se daba un fuerte matiz religioso a la institución de la caballería que se iría idealizando más y más. De ahí las órdenes, ¿no? Las órdenes que se van fundando de guerreros, de caballeros, a lo largo de las cruzadas, ¿no? Los templarios, por dar solo una, la más conocida. Ya vamos a hablar de lo que finalmente va a ser la disolución de la orden de los templarios, ¿no? Los caballeros de San Juan, en fin, muchas órdenes. Una de ellas aún existe, ¿no? La Soberana Orden de Malta. La Soberana Orden de Malta, sobre todo, se hizo fuerte en la isla de Malta, que es una nación aparte, un estado independiente dentro de la Unión Europea, en una posición privilegiada en el Mediterráneo, ¿no?
Cuando Urbano II escuchó la voz del pueblo que clamaba Dios lo quiere, añadió por su parte: esas palabras tan unánimes como inspiradas por Dios serán vuestro grito de guerra y vuestra consigna en la batalla. Después los autores, que son sacerdotes, además de historiadores, ya lo he dicho, profundizan en un aspecto no menor vinculado a la cuestión de la fe, que es que la Iglesia promueve que quienes hacen voto de marchar a Tierra Santa, a recuperar los lugares santos, y eventualmente el peligro que eso entraña, la gran mayoría de los que salen de Europa con ese destino no vuelven, no regresan, ¿sí? No era un viaje en avión comercial a un aeropuerto de pocas horas, no, van a ser jornadas dificilísimas, ¿no? Afrontando todo tipo de peligros, ¿no? Por el ideal de la recuperación de los territorios sagrados. Van a beneficiarse con las indulgencias, ¿no? Con la remisión de los pecados. Es decir, había un objetivo también, la gente lo hacía por un objetivo de peregrinación y de purificación espiritual. Eso que hoy nos cuesta mucho entender, que alguien esté dispuesto a eso, bueno, era perfectamente normal y entendible hace 1000 años, ¿no? Era perfectamente normal y entendible. Y ahora vamos a finalizar con otra lectura de los sacerdotes, pero vamos a Jacques Hers. Vamos a tratar de poner imágenes del mapa de lo que fue la primera cruzada. Pero van a proceder contingentes de buena parte de Europa. España estaba abocada a su guerra de reconquista, pero de Francia, de lo que hoy serían Países Bajos, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Italia. Va a haber divisiones de esos ejércitos que van a ir a tierra hacia el este, hacia el este, bien digo, atravesando Hungría, Bulgaria, etc. Y otros van a embarcar en puertos italianos, ¿no? Rumbo a la costa mediterránea de Tierra Santa, de lo que hoy sería Líbano. En fin, toda una aventura, ¿no? Y Jacques Hers también tiene algunas apreciaciones para interpretar el fenómeno que me parecen muy jugosas. La cruzada no se reduce a explicaciones simplistas, exclusivas. En un momento no lejano de nosotros, para una escuela histórica que deliberadamente privilegiaba lo material y la búsqueda de los beneficios sobre toda otra consideración, era de buen tono ver en las cruzadas solo empresas lanzadas a la conquista de nuevas tierras y mercados. De esas tesis o hipótesis nos llegan aún los ecos. Se está refiriendo sobre todo al materialismo histórico a partir del cual Marx y los marxistas interpretan la historia, ¿no? Pero yo creo que también esa crítica es aplicable a los autores liberales, de cuño iluminista, del siglo XVII en adelante. Es decir, ambos, por izquierda o por derecha, son tan materialistas que no logran entender que la historia de la humanidad a veces la mueven otros sentimientos que no sean los puramente materialistas o financieros o económicos, ¿no? Lo que destacan estos autores, poseídos de un materialismo histórico excesivo, no siempre es inexacto. Hay que tenerlo en cuenta. Sería de una ligereza imperdonable no tomar en consideración de manera absoluta los imperativos demográficos y económicos. Sigue con el desarrollo, pero voy a lo siguiente. El impulso demográfico de Occidente no fue ciertamente el origen de las cruzadas, pero sin él estas empresas no habrían prosperado. Esto lo analizamos recientemente, en cuanto fue ese cambio espiritual que trajo aparejada la Edad Media, ¿no? Entre otros, motivado por un crecimiento demográfico. Otras interpretaciones materialistas sitúan en primer plano el papel de los comerciantes italianos y quizá también de los catalanes y los provenzales, que buscaban mercados ventajosos y nuevos circuitos comerciales. Esto no parece verosímil. Hemos exagerado mucho su importancia. No parecía necesario conquistar Tierra Santa para asegurar un mejor abastecimiento
de productos orientales. Quizá esto cambie con la caída de Constantinopla, pero eso va a ocurrir 400 años más adelante, agrego yo, ¿no? Jerusalén y otras ciudades de Palestina no eran por entonces muy visitadas por los grandes comerciantes musulmanes o cristianos. Su producción de objetos apreciados era relativamente pobre y las caravanas que llevaban las especias del Extremo Oriente pasaban por otras rutas, ya fuera hacia Egipto o hacia Damasco o Constantinopla. Atribuir, dice Jacques Herz, una influencia decisiva a los comerciantes capitalistas italianos, a su ambición desenfrenada y a su sed de ganancias es privilegiar una sola óptica y por otra parte desconocer la geografía de las rutas y de los negocios de la época. Va descartando, por tanto, en esta introducción, que es al comienzo del libro, ¿no?, lo que suelen ser aplicaciones simplistas, reduccionistas, cuando no prejuiciosas o falsas, ¿no?, de lo que motivó que Europa durante 2 siglos y medio intentara, a veces consiguiendo triunfos parciales, a veces derrotas, tomar control de Tierra Santa. Simplemente los italianos de las ciudades mercantiles se enrolaron en la cruzada del mismo modo que todos los otros, como cristianos, como peregrinos, para orar y combatir, y bajo el título Ante Jerusalén, peregrinaciones y reconquistas, dice lo siguiente Jacques Herz. La cruzada, ello podría parecer evidente, fue en primer lugar una empresa religiosa que respondía a grandes impulsos, al deseo imperioso de practicar diferentes formas de devoción, particularmente vivas en esos años 1000. Se trataba de realizar la peregrinación a la tumba de Cristo, al Santo Sepulcro de Jerusalén, por lo tanto, y a otros lugares santos de Palestina, la Tierra Santa por excelencia. Las peregrinaciones se imponen como una de las manifestaciones religiosas, culturales y sociales que más marcaron la época. No se trataba de una novedad. Efectivamente lo hemos ido viendo. Esto surge incluso a partir del siglo VIII-IX, con la consolidación de lo que luego recibirá el nombre de cristiandad occidental, ¿no? Es decir, el acto de devoción de peregrinar a los lugares santos, o dentro de Europa, a la tumba de Santiago Apóstol, o santuarios marianos, o santuarios donde se conservaran reliquias de otros santos, ¿no? No necesariamente Tierra Santa era el destino, pero era el destino por antonomasia, diríamos, ¿no? La tradición atribuía desde hacía mucho tiempo grandes virtudes a la peregrinatio. El hombre que aceptaba los sacrificios financieros y sociales de una peregrinación y corría los correspondientes riesgos, atraía hacia su persona méritos excepcionales. Esto es el cambio de mentalidad y de escala de valores de una sociedad como la medieval a la nuestra. Hoy, quien consigue eso hacia su persona es quien hace plata, ¿no?, quien se convierte en un millonario. Pero hace 1000 años no era así. Esta era una de las originalidades de la vida religiosa en Occidente y en ello se diferenciaba de la de los cristianos de Oriente. Y vamos un poquito. Por supuesto que acá desarrolla toda la cruzada porque ocurrió algo particular a partir de la prédica de la cruzada hecha por el Papa Urbano II, que fue acompañada de otros oradores que iban pueblo por pueblo, ¿no? Se produce el fenómeno quizá no previsto a esa escala de lo que se va a conocer como la cruzada de los pobres. Va a haber personajes también más fanáticamente místicos que predicaban también la cruzada, como Pedro el Ermitaño, por ejemplo, el más conocido de ellos, que de un modo muy rudimentario pero muy convencido, con una enorme fe, pero claro, le daban un tono más de una exhortación imperativa a que la gente fuera a las cruzadas sí o sí. Y esto cala muy hondo en el pueblo sencillo, de un enorme arraigo en la fe de entonces. Entonces, la cruzada popular va a suponer la movilización de contingentes humanos, ahora vamos a explayarnos en esto,
que recorren los caminos de la Europa medieval rumbo a Tierra Santa, pero sin mayor coordinación, liderazgo, conducción, en fin, al tiempo que impresionaba la fe de esa gente, también impresionaba el potencial peligro que se suponía, ¿no?, para la seguridad de esas propias personas, para la operatividad concreta de alcanzar el objetivo último. Y en muchos casos también esos contingentes producían desmanes a la llegada o por su tránsito a lo largo de los territorios, ¿no?, que atravesaban en pos de llegar a Jerusalén. Por eso la Iglesia va de entrada a tratar de encauzar, ¿no?, de poner orden y disciplina y criterio en esta empresa. Dice al respecto Jacques Herz: los historiadores de las cruzadas siguen escribiendo como si todos los pobres se hubiesen enrolado en las desastrosas expediciones de Pedro el Ermitaño y de Gautier sin hacienda. Dan a la cruzada de los varones un tinte, los señores feudales, un tinte feudal e incluso aristocrático. Pero constituye un error desconocer que innumerables tropas de pobres acompañaban a los ejércitos de caballeros y que su cruzada de 1096 a 1099 resultó profundamente afectada por este fenómeno. Para los señores y caballeros constituía una obra de caridad acogerlos, ayudarlos a cumplir su voto de peregrinación. Esto también hay que entenderlo en la época. No era hacer el voto de la cruzada, no se desistía ante la primera dificultad, ¿no? Consideraban como un deber esencial, imperioso, el socorrerlos a los pobres, mantenerlos, protegerlos y alimentarlos en el camino a Jerusalén. Los varones no pretendían dejarlos atrás. En más de una ocasión se preocuparon de su suerte, los protegieron de los ataques de los enemigos y les dieron alimento. Según cálculos estimativos, esta cruzada popular se considera que llegó a contar con 300.000 personas. 300.000 personas. Es un número significativo, más teniendo en cuenta la demografía de la época. Sería como si hoy, en escala digo, ¿no?, sería como si hoy habláramos de 5 millones de personas, ¿no?, caminando, porque no tenían caballos tampoco, ¿no? El caballo era muy costoso. Los caballeros sí tenían caballos, pero los pobres no. Entonces, caminando, ¿no?, desde los Alpes suizos, desde la Normandía, algunos desde Inglaterra, desde Holanda, desde los bosques alemanes, en fin. Imaginen ustedes ese espectáculo, ¿no? Pero también supone un desafío logístico poner orden en ese caos humano. Esta cruzada era ante todo una peregrinación y se situaba forzosamente bajo el signo de la caridad, de la antigua tradición que ordenaba ayudar y ofrecer hospitalidad a los peregrinos. Los sacerdotes, los capellanes y los monjes lo recordaban a menudo, citando los evangelios y las palabras de Cristo. Insistían en el respeto debido a los pobres, en las virtudes de la solidaridad entre los cristianos, etc. Y para finalizar la lectura de Herz, otra cosa que también me llamó la atención de esta primer cruzada, la cruzada popular. Después va a estar la cruzada de los príncipes, otros nobles, Godofredo de Bouillon, en fin, eso es muy interesante también, pero no tenemos tiempo de hacerlo hoy, el tratamiento exhaustivo, ¿no? Asegurar la disciplina parecía imposible. Las largas etapas, los campamentos instalados durante semanas, meses incluso, para sitiar una ciudad, daban a los hombres, cuyos víveres se agotaban pronto, y a los que la inacción hacía poco tolerantes, demasiadas ocasiones de enfrentamiento. Se peleaban por el aprovisionamiento, por el botín, por las mujeres. Los novelistas y más aún los panfletarios, que se dicen sin embargo historiadores, resueltamente hostiles a estas cruzadas, han hablado mucho de la presencia de prostitutas, por ejemplo. Lo que es perfectamente cierto y nadie podría imaginar lo contrario, dice Herz. Pero ellos la destacan y hablan de escándalos, de espantosos desenfrenos, de tráficos vergonzosos a los cuales los príncipes se prestaban para ganar dinero, lo que es pura invención.
Algunos libelos del siglo XIX son, sobre este punto, verdaderos festines, fragmentos de antología. Ciertos autores de hoy no vacilan en sacar provecho de ello. Esto del prejuicio, ¿no?, que existe todavía, ¿no? Los historiadores de la época se mostraban más bien discretos. Solo Oderico Vital, que no describe improvisadamente y manifiesta un espíritu crítico, se detiene en este asunto y naturalmente condena a los que han dejado hacer atrayendo la cólera divina sobre la santa empresa de los cristianos. En fin, era una aventura también humana con estos claroscuros. Sin embargo, dice Herz, en ocasiones los testigos señalan que estas mujeres, las prostitutas, que acompañaban, ¿no?, de toda condición, ayudaban en el aprovisionamiento, a edificar campamentos y máquinas de guerra y a cuidar a los heridos. Hacían duros sacrificios en los combates, en circunstancias muy penosas, y ello no pasaba inadvertido. Escritas para la edificación espiritual de los guerreros, las crónicas de esta cruzada de 1097 a 1099 hablan también de las hazañas de estas mujeres y de sus sufrimientos. Alberto de Aix y el autor de la Chanson de Antioquía se extienden sobre la forma en que se mantenían al lado de los combatientes y hacían todo lo que podían. En Dorilea fueron ellas las que, revelándose hasta muy cerca del campo de batalla, llevaron odres llenos de agua a los hombres durante toda la jornada. Y continúa también con todo este análisis. Si les interesa, insisto, analizar en detalle la primer cruzada, este libro es muy recomendable. Y para cerrar, una última referencia respecto de la Cruzada Popular de los padres que hemos citado al comienzo. Dicen estos autores, del entusiasmo suscitado por la predicación de la cruzada nos refiere el mismo cronista que se contagiaron hasta las mujeres, doncellas, niños y ancianos, los cuales decían a los jóvenes, vosotros manejaréis la espada, nosotros, si es preciso, sufriremos el martirio. Y emprendían la marcha sin saber hacia dónde. Era de ver, añade, una cosa prodigiosa y que mueve a risa. Algunos pobres después de errar sus bueyes, a manera de caballos, los enganchaban a un vehículo de 2 ruedas, ponían sobre él a sus hijos y sus reducidos haberes, y adelante con su carruco. Y los niños, cuando llegaban a cualquier castillo o ciudad, todo era preguntar, ¿es esta la Jerusalén a donde vamos? Es decir, esto que hablábamos, ¿no? O sea, digamos, era la prioridad absoluta en la vida, ¿no? Los valores espirituales rigiendo una sociedad. Hemos dicho también, a modo de crítica, si cabe, que es posible que no se lograra nunca el equilibrio, ¿no? Y que los valores espirituales, con ser prioritarios, se los absolutizara, en un sentido en el cual, bueno, hoy no solo llama mucho la atención, sino que es difícil de encontrar, ¿no? Pero también es cierto que Europa, a lo largo de los siglos posteriores, ha ido dejando atrás, no solo dejando atrás esa historia, sino que aparte aborreciéndola y priorizando y absolutizando hoy los valores materiales. También es un absoluto, ¿no? Esto es para la reflexión. Con la primavera de 1096, grandes multitudes amorfas en las que se mezclaban ancianos y mujeres, contra lo ordenado por el Papa, que dijo que no fueron, se pusieron en movimiento. Al frente de las más numerosas iba Pedro el Ermitaño, lo hemos mencionado, cuya autoridad era la única que se imponía a aquella turba de desarrapados y hambrientos, crédulos y tal vez visionarios, mezclados con caballeros individualistas y tan aventureros como valientes, pero en los que no vemos sincero ideal religioso. Ni el Papa ni ninguna persona sensata aprobaría aquel reclutamiento atropellado de ilusos y vagabundos. Los autores, ambos y otros que yo he consultado, cuando después desarrollan el resto de las cruzadas, todos coinciden porque esto es la primera cruzada,
la primera oleada, después se impuso el orden, la administración, la sensatez, el cálculo estratégico, político y militar, porque finalmente, si bien la motivación era religiosa, la empresa era bélico-militar y por tanto no, el entusiasmo estaba muy lindo, la devoción estaba muy bien, pero si uno no sabe usar una espada, y bueno, lo más probable es que va a ser víctima en la primera escaramuza, ¿no? Esto va a venir luego, insisto, van a durar 2 siglos y medio, ¿no? Van a ir acompañando la historia del occidente medieval. Posiblemente más adelante, cuando sigamos con la historia de la iglesia, nos queda hablar de la Inquisición, de las universidades, en el periodo de la Edad Media, vayamos intercalando alguna referencia a lo que fueron esas otras cruzadas. Hubo éxitos parciales. La primera cruzada se toman los lugares santos, Antioquía, Jerusalén, y se establece un reino cristiano durante varios años, ¿no? Pero eso después va a ser difícil de sostener por la embestida, ¿no?, de las tropas musulmanas que van a retomar el control, ¿no? Y después hay episodios tristes en la historia de las cruzadas, por ejemplo la Cuarta Cruzada en el 1200 y pico, teniendo por destino, habiendo sido predicada con el mismo objetivo, recuperar Tierra Santa, finalmente lo que termina siendo la Cuarta Cruzada es saquear Constantinopla. Saquear Constantinopla. Es decir, la capital del Imperio Romano de Oriente, un episodio triste, ¿no?, que ahondó aún más la herida del cisma, la división entre la Iglesia romana y la Iglesia oriental. De lo cual fueron responsables los caballeros y los comerciantes italianos que financiaron esa Cuarta Cruzada. En fin, bueno, tema complejo, dentro del cual hay de todo, como podrán apreciar. No podemos agotar este y otros temas. Sugerimos lecturas que, para quienes les interese, me parece que pueden ser de mucho provecho. Les dejo un saludo. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien. Buena semana.